Amén y amén. Siempre es un gusto estar con ustedes, es un gusto hoy que estamos cada 15 días, como que nos estamos enfriando un poquito más. Me gustaba, creo que hasta a mí me está pasando porque le decía a mi esposa yo que me conectaba más cada semana porque tenía que estar estudiando. Yo como que, tengo una semana y como que me enfrío un poquito. Espero que a ustedes solo les esté pasando a mí, no les pase a ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar a estudiar. Tenemos que seguir avanzando. Muchas cosas todavía por conocer, por entender. Vamos a creo que esta semana, con este tema, vamos a cerrar esta serie. No, perdón, la serie que hemos estado trabajando sobre la recuperación de la visión espiritual. Todavía faltan muchas cosas por ver, pero creo que la parte esta de atención a la familia, creo que aquí vamos a cerrarla. Así que vamos a desarrollar el último tema de este tipo y luego vamos a ver hacia dónde nos guía el Señor Espíritu Santo. Entonces, en la clase anterior vimos este misterio de Cristo y la iglesia y lo aplicamos al matrimonio. No sé si usted se recuerda, y vimos el tema, un matrimonio verdaderamente cimentado en base a la relación de Cristo con la iglesia. Recuerde que estamos viendo temas de lo que estamos obligados a no descuidarnos. Y nuestra base ha sido cuando en Timoteo le dice que no descuide a su familia. Entonces, espero que ya con todos estos estudios que hemos tenido sobre cómo cuidar a nuestros hijos, cómo cuidar nuestro matrimonio, cómo cuidar nuestra relación con Dios, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, esté mejorando en sus hogares, porque ese es nuestro deseo, que cambie. Entonces, hemos estado trabajando en no descuidar la familia, y usted recuerda que comenzamos a establecer nuevamente la estructura familiar, porque muchas veces hablamos de que la familia está compuesta por un esposo, una esposa y los hijos, cuando realmente la verdadera estructura habla primero Dios, luego los esposos que van a llegar a formar padres. La unión de un esposo con una esposa, el verdadero matrimonio va a llegar a ser una unidad conocida como padres, y luego estarán los hijos. Entonces, toda esta es la estructura familiar, la cual no podemos descuidarla. Ahora, nuestra base para comenzar hoy sigue siendo Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32. Ahí no hemos estado trabajando. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Otra versión que a mí me ha edificado mucho, la Nueva Biblia al Día, dice: por eso, el verso 32, sé que esto es como un misterio difícil de entender, pero ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Mire esto. Entonces, aquí tenemos que entender dos cosas: que tenemos un esposo y una esposa. Está esa unión hermosa que llega a formarse cuando un varón y una varona se unen y forman un matrimonio aquí en la tierra. Pero ese matrimonio es un misterio. Y el misterio es que representa la misma manera en que Cristo se va a unir con la iglesia, que sería un matrimonio espiritual. Entonces, las enseñanzas que estamos dando ahorita tienen dos aplicaciones. Una, la que pueda ayudar a matrimonios que están en problemas. ¿Por qué? Porque sus cimientos no son los correctos. Hemos querido llevar un matrimonio a nuestra manera, como vimos a nuestros padres, o qué sé yo, como nos parece, o como miramos en Facebook o en Google las sugerencias que nos dan, pero realmente hay cimientos y la Biblia nos enseña cómo. Y para eso también, si usted no está casado, no tiene un matrimonio, perfecto, porque usted es parte de la iglesia, usted es parte de la iglesia novia, y entonces la vida, esa unidad, esa vida de matrimonio es la misma que Cristo quiere con la iglesia. Entonces tenemos un matrimonio terrenal, pero también tenemos un matrimonio espiritual, aunque usted no esté casado aquí en la tierra. Entonces de eso vamos a seguir hablando,
vamos a ir a seguirlo viendo y lo ejemplificábamos como en la manera como Jesucristo tuvo relación con cada uno de los personajes que aparecen en los evangelios. Y eso va a darnos a nosotros un trato, un cimiento de cómo Cristo quiere que llevemos esa relación, tanto nuestra matrimonial aquí en la tierra, como la relación espiritual entre la iglesia y Él. Ahora, lo terrible que yo le decía la vez pasada es que si no podemos llevarnos bien, no podemos alcanzar esa unidad de un solo ser aquí en la tierra con alguien que estamos viendo, difícilmente vamos a poder alcanzar esa unión y esa estatus de iglesia novia, esposa del Cordero. Mire qué tremendo. ¿Por qué le digo eso? Porque hay una base, dice la Biblia, que ¿cómo crees que vas a amar a Dios si no amas a tu prójimo que lo miras? Si tú no puedes, si yo no puedo llegar a tener una relación matrimonial que sea realmente una verdadera unión en base a como Cristo quiere, difícilmente vamos a poder salir aprobados y convertirnos en la iglesia novia, la iglesia esposa del Cordero. Así que comencemos. Vamos a ver uno de los puntos, y este es un tema que es un punto que a mí me tocó mucho, y es cuando en Mateo 8, cuando Jesucristo viene y va a la región de los Gadarenos. Y dice Mateo, mire cómo lo explica, cómo dice, habla de dos hombres. Lucas lo explica diferente, lo explica como un hombre. Ya vamos a ver un poquito de por qué es eso. Dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Mire dónde vivían. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios. Entonces, mire, comencemos a estudiar un poco. Recuerde, Jesús, Cristo, y cualquier personaje con que Él se encontró nos va a dar un cimiento a nosotros de cómo quiere Él que se lleve esta relación. Entonces aquí se encuentra con dos gadarenos que están poseídos por demonios y ellos están viviendo en un cementerio. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque entonces cuando pensamos y lo aplicamos a lo que la Biblia dice, podemos tener hogares que aunque estén bien, que aunque haya abundancia, que aunque haya esto, van a estar viviendo como que si estuvieran en un cementerio. Vamos a ver, pueden haber cristianos que están dentro de la iglesia y que van a todos los cultos, pero dentro de ellos están viviendo en un cementerio. Entonces la pregunta sería, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo están estos momentos? ¿Cómo está su relación con Cristo? ¿Será que está como viva o será que está como que estuviésemos en un cementerio? Le hago una pregunta, mire, Gadareno habla de los gergesenos, Y cuando vemos esta palabra gergeseos, dice que habla de morador en suelo arcilloso o en barro. Él habita en barro. ¿Usted se ha imaginado, se ha parado alguna vez en el barro? ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted está en el barro uno va a estar sucio. Entonces, al estar viviendo ahí es porque hay suciedad. En el barro uno sabe qué sucede. Fácilmente se desliza porque el barro es resbaloso. Pero estos gadarenos, cuando comenzamos a ver los otros diccionarios, dice que son los que viven de peregrinaje o de lucha. Siempre están peleando. Gadareno dice rodeado, encerrado entre paredes. Entonces todo esto nos lleva a nosotros a varias conclusiones y aplicándolo al matrimonio o aplicándolo a nuestra vida espiritual. Quiere decir entonces que podemos estar viviendo en el cementerio cuando nosotros tenemos suciedad, cuando nosotros venimos y hay en nosotros cárceles, prisiones y cementerio. Mire qué es lo que dice. Recuerdo, sepulcro. Mire, para enterrar, dice, tumba para enterrar los muertos, sepulcro construido como recordatorio. Mire de dónde viene esta palabra. Dice tener memoria, recuerdo. Habla el diccionario Pine, dice hacer mención.
si seguimos el origen de la palabra, dice traer a la mente, acordarse. Entonces relacionemos todo esto. Porque entonces, mire, podemos no precisamente decir que estamos viviendo en un cementerio. Nadie vive en un cementerio. Yo no creo que haya visto a alguien ahorita que su habitación sea un cementerio, pero sí podemos convertir nuestra casa, sí podemos tener nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo, con una relación igual. Una relación que parezca que estamos viviendo en un cementerio. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos recuerdos. Recuerdos, mire, y están en nuestra memoria y se hacen mención y se traen a la mente, y estos recuerdos crean ataduras, crean prisiones, crean, ¿sabe qué? Lo que vimos anteriormente, crean una lucha, nos encierran y nos llevan a estar viviendo en un barro donde hay cosas sucias en nosotros, pero a la vez que nos hacen caer. Recuerdos, yo no sé qué recuerdos tiene usted, pero puede estar en su hogar y usted puede estar con su esposo incluso, pero usted tiene recuerdos de otras cosas, de su pasado. ¿Qué cosas nos están creando prisiones? ¿Qué cosas en nuestra vida espiritual están haciendo que nos tengan atados, que nos tengan en una prisión y que no encontremos ese deleite en el Señor? ¿Por qué? Porque tenemos cosas en contra de Él. ¿Cuántos hogares estarán hechos un cementerio en estos momentos? ¿Cuántos estaremos con una relación espiritual tipo cementerio, completamente muerta? Ya perdimos el deleite, no encontramos nada. Y mire cómo eran ellos. Ellos eran violentos, dice, difíciles, furiosos, peligrosos. Mire, difíciles de soportar. Dicho del carácter de los últimos tiempos, y esto se lo dejé y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque entonces muchos, usted mira las estadísticas de los matrimonios hoy en día, muchos están mal. Y estoy hablando de matrimonios cristianos, no estoy hablando de todos los matrimonios. Están mal, ¿por qué? Porque es un ataque de los últimos tiempos y no nos hemos dado cuenta y nos dejamos guiar por eso. Y mire, lleno de penalidades. Si nuestra vida, en nuestro corazón hay muchas penas. ¿Penas por qué? Faltas que cometimos. Es necesario entonces que vengamos y que para hoy avivemos otra vez esa relación y que convirtamos nuestro hogar, nuestra casa, nuestro cuerpo, no en una morada como de cementerio, ¿sabe cómo? Sino que avivemos, que volvamos a una relación hermosa con Dios, donde había ese fuego, ese avivamiento, esa pasión, donde danzábamos libremente, donde nosotros nos reíamos, nos gozábamos, pero para eso tenemos que dejar atrás las penalidades, tenemos que dejar atrás las durezas, tenemos que dejar atrás las violencias, el maltrato, tantas cosas que se están dando últimamente. Y mire, dice esta versión que ellos tenían, su morada eran los sepulcros. Pero mire esta versión, la Código Real, dice, y gruñendo a gran voz. Le hago una pregunta, ¿quiénes son los que gruñen? ¿Quiénes son los que gruñen? ¿Los cerdos? ¿Gruñen los perros cuando van a atacar? ¿Gruñen algunas serpientes cuando se sientan atacadas? Los cocodrilos, pero entonces hasta allí. Lo que hacen esto, él ya estaba dejando su naturaleza y estaba guiando a una naturaleza animal. Mire la condición en que estaba. Perdóneme, no quiero faltarle respeto, pero muchos matrimonios así estamos viviendo. Como gatos y perros dirían por ahí, ¿verdad? Sí, en serio. Y muchas veces igual venimos y nuestra relación espiritual también está así. Hemos olvidado tantas cosas. Entonces quiero llevarlo a unos puntos, porque son varios puntos que tengo que darle, que nos puede llevar, que nos puede conducir a nosotros a tener, un matrimonio tipo cementerio, que hemos perdido el deleite, la paz, el gozo en nuestros hogares, o una relación espiritual completamente muerta, aunque estemos yendo a la iglesia. Recuerde, matrimonio terrenal, pero también matrimonio espiritual. ¿Qué nos puede llevar entonces a esa muerte? ¿Qué nos puede llevar a esa tumba? Mire, lo primero, Proverbios 2:16. La sabiduría te librará de la mujer inmoral.
lo primero que nos va a llevar a nosotros a una relación, a un lugar de poder matar el deleite, la paz, el gozo, es el adulterio. Adulterio. Y no me diga usted, mire, hermano Ronnie, aquí solo está hablando de cristianos. Cristianos son los que lo escuchan. Hermano, se da mucho adulterio en los matrimonios cristianos. Nos asustaríamos si realmente nos pasara un escáner y dijeran, este es fiel o este es infiel. Imagínese usted que a la entrada a la iglesia hubiera un escáner y dijera, este es fiel. Si se pone rojo, eres infiel. Yo creo que nadie iría a la iglesia, ¿verdad? Ahora pasemos al mundo espiritual. Imagínense el adulterio, ¿cómo? Adulterio espiritual. ¿Relacionado con qué? Con la idolatría. La idolatría. Entonces, mire, la mujer inmoral, la mujer promiscua, mire que usa palabras seductoras, lleva a dónde? Entrar a su casa, lleva a la muerte. Muchos matrimonios están así porque han dejado que una mujer inmoral, que una mujer promiscua entre. Y no saben que poco a poco están llevándonos a la muerte. Miren lo que dice Job. Que si yo peco y tú me vigilas y no pasas por alto mi pecado, si soy culpable, ay de mí, si soy inocente, no puedo dar la cara, estoy lleno de vergüenza y consciente de mi aflicción. Preferiría no haber existido y haber pasado del vientre de la tumba. ¿Qué cosas? ¿Qué otra cosa te va a llevar a tener una vida como que si fuera un cementerio, cosas muertas, o sea, algo ya que no tiene vida? La vergüenza y la aflicción. ¿Cómo estás hoy? ¿Tienes paz? Porque el Señor viene a darnos paz a todos, pero si en nosotros hay vergüenzas, si en nosotros hay aflicciones, hermanos, ese camino puede llevar a vivir una vida, no esa vida zoe que el Señor tiene para nosotros. Entonces es necesario venir y recapacitar cómo estamos viviendo. Mire, el hombre manchado con sangre homicida corre a la tumba sin que nadie lo impide. El hombre manchado con sangre homicida. Le hago una pregunta yo a usted, perdónela el abuso que le pregunte, ¿verdad? De esa manera, ¿usted ha matado a alguien? ¿Es usted algún homicida? Usted me va a decir que no, hermano Ronnie, claro que no. Pero entonces tendríamos que estudiar un poquito más, porque mire esto, en primera de Juan 3:15 dice, el que no ama está en un estado de muerte. Aquí hay otro punto más, mire, se me había quedado. Pero mire esto, el que odia a su hermano es un asesino. ¿Y cómo saben? Ningún asesino tiene la vida eterna. Dos cosas. La sangre de un homicida lo lleva a usted a tener una vida como de muerte. Pero también el que no ama. Usted ama a su prójimo, usted ama a Dios. Porque tenemos que tener cuidado. Pero también si odiamos a nuestros hermanos, nos convertimos en enemigos. Y eso va a llevarnos a nosotros a tener una vida no de deleite. Es necesario, entonces, Dios quiere que haya deleite en los matrimonios, Dios quiere que haya deleite en esa relación entre la iglesia y Él, pero entonces tenemos que dejar de odiar, tenemos que dejar de estar asesinando espiritualmente hermanos. Y mire, cuando habla de odiar, aborrecer, y yo sé que usted sabe que hay hermanos difíciles, ¿verdad? Tipo chicle, se mastica, pero no se puede tragar. Hay hermanos difíciles, habemos hermanos difíciles, pero mire hermano, cuando hablamos de odiar, no simplemente es que usted no puede ver a alguien, dice por extensión, amar menos, descuidar, desatender. Entonces mire qué difícil de interpretar esto, porque si lo paso a la vida matrimonial aquí en la tierra, si usted descuida a su esposa, la está odiando. Si usted desatiende a su esposa, la está odiando. O al contrario, si comienza a amarla menos. Pero también en la parte espiritual, ¿hace cuánto usted tiene descuidado al Espíritu Santo? ¿O lo atiende todos los días? ¿Hace cuánto lo tiene desatendido? Le hago una pregunta. Muchos de nosotros, el corte de pelo cada 15 días, cada 21 días, las uñas en las hermanas, que los polvitos, que esto, que las cejas, que sé yo, todas esas cosas. Cuidamos el cuerpo, pero ¿cómo estará su cuerpo interno?
¿Cómo estarán las cejas internas? Yo le hago una pregunta. Me imagino por dentro aquellas uñas así, aquel pelo todo así. Muchas veces estamos así y es la casa y templo del Espíritu Santo. Entonces, miren, no podemos hacer eso porque podemos descuidar tanto la relación con el Señor Espíritu Santo que lo estamos desatendiendo, que estamos actuando como que si lo odiáramos y que queremos matar la relación, no a Él. Ojo con esto, queremos matar la relación que hay entre Él y nosotros. Y recuerde que estamos construyendo una unidad espiritual. Entonces, por eso yo le digo, es necesario ver a todos aquellos caminos que nos llevan a nosotros a tener una vida como que si fuera de cementerio, una vida muerta. Mire, mi aliento se agota y mis días se apagan. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ya no hay esperanza. El que no tengas esperanza, el que no tengas aliento, el que no tengas sueños, el que no tengas aspiraciones como esposos, como cristianos, va a llevarnos a una vida que no es la que Dios quiere. Dios quiere que te goces, pero es necesario entonces que recuperes tus sueños, que recuperes tu esperanza, que mires más allá, esos sueños que tenías dormidos, vuelve a retomarlos. Es necesario despertar de esto. Mire esto. Esto es terrible. Números 16, 23, usted conoce la historia. Cuando se levanta Coré, Datán y Abirán. ¿Qué otra cosa te va a llevar a una vida que no es la que Dios quiere? Una vida de muerte espiritual. La rebeldía. La rebeldía. El rebelarnos. Y eso afecta tanto. La rebeldía en los hogares afecta tanto en nuestros hijos, en nuestra esposa, o en nosotros mismos como esposos, pero tanto afecta en la vida espiritual. ¿Usted es un rebelde? ¿Qué me respondería? No, hermano. ¿Y usted me respondería? ¿Me preguntaría usted? A veces sí. A veces somos rebeldes. Sabemos que el Espíritu Santo nos está hablando y hacemos como que no lo escuchamos. Rebeldía. Entonces, mire, hermano, tenemos que llegar a vivir una vida diferente. Mire, día y noche vaga entre las cuevas. Aquí estoy viéndole la otra versión de los gadarenos. Mire, día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando. Mire, otra vez, eso ya no era un humano. Como cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó hacia él. Pero aquí está hablando creo que de dos, o Lucas creo que habla de dos. Pero ¿cómo quiero ver esto? Miren, el verso 18, mientras Jesús estaba, usted sabe lo que sucede, cómo lo encuentra, usted sabe la historia, que los espíritus vienen y los pasan a unos cerdos, los cerdos se tiran al agua y todo eso. Lo que yo quiero llevarlo es esto, que aquí hay un proceso. Aún este hombre, ¿cómo pudo llegar? ¿Cómo pudo recuperar una vida? ¿Cómo pudo recuperar ese deseo, ese gozo? Cuando cambió su vista. Comenzó a dejar de estar viendo las cosas negativas, aquellas cosas que te hacen bajar tu estima, y comenzó a poner su vista en el Señor Jesucristo. Aparte de eso, mire, corrió al encuentro y aparte de eso, se inclinó hacia él. ¿Y cómo terminó él? Mire el verso 19. Pero Jesús le dijo, no, vete a tu casa y a tu familia y dile lo que el Señor ha hecho y lo misericordioso que ha sido contigo. ¿Sabes? Es un tiempo donde nosotros tenemos que dejar de ver tanto lo negativo, tantas cosas, cuidarnos de una manera, la manera en que estamos viviendo, y comenzar a darle importancia dónde ponemos nuestros ojos. Tenemos que tener nuestros ojos en Jesucristo, tenemos que tener nuestros oídos en el Espíritu Santo, y tenemos que venir y ¿sabe dónde? Y no descuidar nuestra familia. Tenemos que ir a nuestra familia y comenzar a hablarles de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, de toda la misericordia que ha tenido. ¿Cuántos no hemos tenido una enfermedad? ¿Cuántos hemos estado trabajando y el COVID no ha llegado? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. No digo que los que ya les pegó no tuvieron la misericordia de Dios. Claro que sí, porque todavía me están escuchando. Si no la hubieran tenido, estuvieran en otro lado.
Pero hermanos, tenemos que venir y cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que ser diferentes, tenemos que aprender a gozarnos y cambiar la manera. Ya no podemos estar viviendo en hogares que parecen cementerios. Tenemos que salir, tenemos que ser libres, tenemos que dejar cárceles, tenemos que dejar recuerdos. Olvídese aquellas faltas que cometimos en el pasado y comience para adelante un nuevo inicio. Tenemos que cambiar nuestra manera. Punto número 2. Otra historia conocida. Mateo 9:20. Viene y usted recuerda cuando dice en ese momento una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de las túnicas de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Le hago una pregunta, una historia conocida, hemos escuchado muchas prédicas de eso, pero ¿qué nos habla? Mire cómo estaba esta mujer, tenía una hemorragia continua y cuando comenzamos a relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo, nos damos cuenta que en Levítico, cuando la mujer tenía una hemorragia fuera de lo común, del periodo normal de las esposas, de las mujeres, viene y era considerada impura. También dice se consideraba impura todo aquello que ella tocara. Ahora imagínense, yo sé que ya la hemos escuchado, cuántos años llevaba esta mujer considerándose impura, cuántos años tenía esta mujer con un dolor, con una angustia, con una vergüenza, algo que no la dejaba ser feliz. Imagínense cómo es. Posiblemente en nuestro matrimonio haya cosas iguales. ¿Qué vergüenzas hay en nosotros que todavía persisten y que hace que no seamos felices? ¿Qué vergüenzas pueden haber en nosotros que nos hacen sentir impuros? Y cuando hablamos de impuro, mire, impureza religiosa, inmundicia, suciedad. Puede ser que muchos matrimonios están contaminados. Hoy en día, ¿sabe qué sucede? Que hay suciedad. Hay cosas que no están de acuerdo. Muchos de nosotros en nuestra relación espiritual nos sentimos ese deleite. ¿Por qué? Porque estamos contaminados. Hay contaminación ceremonialmente, dice, o moralmente, como estamos. Hemos amancillado, hemos corrompido, hemos envilecido, hemos profanado. Recordemos templos y moradas, pero muchas veces profanamos el templo del Espíritu Santo y eso nos hace impuros, nos hace que tengamos vergüenza. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Hay vergüenzas que te hacen apartarse, alejarse de Él. Entonces, mire, hay principios que quiero dejarle sobre la inmundicia. En Ezequiel 22, mire de qué manera, cómo estaba una ciudad como Jerusalén. Había tantas cosas y quiero describirlas. No puedo contarle todo el capítulo, pero quiero que mire las características, porque muchos hogares pueden estar así o muchas personas en su vida de soltero, qué sé yo, espiritual, pueden estar de la misma manera. Figura de esta ciudad. ¿Qué había en Jerusalén? Mire, ciudad de homicidios. Denuncia públicamente sus hechos, dice que había derramamiento de sangre. Recuerde, la mujer tenía derramamiento de sangre y eso le daba vergüenza. ¿Cómo era la ciudad? Homicidios, condenada y sentenciada. Habían ídolos. Mire, era inmunda. Mire qué otra cosa pasaba. Los padres y las madres son desdeñosamente ignorados. Los hijos no respetaban a sus padres ni a sus madres. Se les obliga a los inmigrantes y a las visitas a pagar protección. Huérfanos y viudas son agraviados y oprimidos. Mire, las cosas de Dios son despreciadas. Hay hombres que cometen adulterio con la esposa de sus padres y se acuestan con sus mujeres en la menstruación. El verso 11, el adulterio con la esposa de un vecino, una nuera, una hermanastra. El incesto era común, pero dice el Señor, yo interrumpo y hago que esa ganancia deshonesta, que el derramamiento de sangre se dé, y es terrible.
Porque muchos hogares pueden tener todo esto. Esto es algo que podemos verlo en estos tiempos de tanta maldad. Se pueden dar todas estas cosas cuando se ha perdido el temor a Dios. Y eso hace que haya en nosotros una vergüenza. Yo no sé qué cosas pueden haber en tu vida que hace que tu vida se esté yendo. Que hayan derramamientos. La sangre, ahí está la vida, es símbolo de la vida. Pero Mateo viene y dice, mire, no solo eso puede pasar. Mateo 23, 27, ¿qué es lo que dice a los escribas? Ellos eran conocedores de la palabra, pero ¿qué pasaba? Su interior, o sea, que muchas veces podemos decir, no me quiero acercar a este inmundo, mire cómo anda, sí, posiblemente su ropa esté sucia, no se haya lavado, no se haya bañado, pero mire la inmundicia que habla acá. Mire dónde mide el Señor la inmundicia. La inmundicia la mide en el interior. Ellos estaban bien vestidos exteriormente, pero interiormente no lo estaban. Entonces tenemos que ver cómo estamos internamente, porque podemos tener inmundicia en nuestro interior. Mire, que el Señor nos dice, yo no los he llamado a inmundicia, 1 Tesalonicenses 4:7, y esto no es una petición, porque yo no lo llamó Dios a inmundicia, sino a santidad. A santidad lo llamó el Señor. De ahí viene 2 Corintios 7:11, y solo son principios. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, conduciéndonos en santidad en el temor a Dios. Entonces, mire, esta historia nos lleva a enseñanzas hermosas y fuertes. Porque nosotros creemos que la inmundicia solo está en nuestro cuerpo y tenemos inmundicias en nuestro interior y tenemos que limpiarla. Y muchas veces nos preocupamos de limpiar la inmundicia de la carne, pero no la del espíritu. Es un tiempo en el que el Señor está llamando a una iglesia, a una esposa, y esa esposa tiene que estar conducida en santidad, en limpieza. No puede haber inmundicia. Entonces, mire lo terrible como hay Miqueas, cómo lo expresa. Ustedes los israelitas no quieren que los profetas les den malas noticias. Eso es terrible. Mire, Miqueas 2:10, vamos, largo de aquí. Ustedes han hecho de mi templo una sala de diversiones. Por eso voy a destruirlo. Ustedes serían felices con profetas mentirosos que solo hablaran de vino y de licor. Eso es terrible. Porque va a llegar un tiempo en que solo los predicadores que van a querer que lleguen a las iglesias, van a ser aquellos que les digan, ¿sabes qué? Vas a ser millonario, ¿sabes qué? Tengo una unción en la cual no vas a envejecer, no te van a salir arrugas, y yo oro por ti, no te van a salir canas, pero no van a querer que les digan la verdad, aunque estemos equivocados. Tenemos entonces, hermanos, que dejar todas esas cuestiones y volver, así como esa mujer vino y se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa. En el acto, mire qué interesante, en el acto se detuvo su hemorragia. Otras versiones dice el tzitzit. Otras versiones dice el borde del manto. Otras versiones dicen la franja del manto. Otras dicen la borla del mantel. Otras dicen la orla de su vestido. Entonces, cuando ella tocó el borde, cuando ella tocó el tzitzit, cuando ella tocó el fleco, dicen otras versiones. ¿Pero qué significa eso? Hemos escuchado la historia muchas veces, pero ¿qué nos quiere enseñar? Esto es una orla, esto es un tzitzit, esto es el fleco que iba en la túnica de nuestro Señor Jesucristo. Esto es. Y esto, ahí está explicado los hilos blancos, los hilos azules. No quiero entrar a esa parte. Lo que quiero es solamente que lo mira. Eso fue lo que tocó la mujer que tenía flujo de sangre, aquella mujer que estaba perdiendo su vida, que había tratado de recuperarla, pero no había podido. Ahora, ¿qué significan estos flecos? ¿Qué significa este tzitzit?
Apliquémoslo a nosotros hoy en día. Vayámonos a la base. Todo se explica en la Biblia. Mire, Números 15:37. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Verso 39. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia. Las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. ¿Por qué tocó la borla a ella? Otras versiones dicen, mire, así cuando ustedes vean otra vez visión, ¿a quién? Ver a Jesucristo. Y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos. Mire la Reina Valera actualizada. Para que no vayáis en pos de vuestro corazón y de vuestros propios ojos, tras los cuales os habéis prostituido. La Diosa habla hoy. Ya no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos. La BLA dice, no seguirán las malas inclinaciones de su corazón o de sus ojos que los arrastran a la infidelidad. Mire esta versión, no me recuerdo el nombre. Les ayudarán a cumplirlo sin ceder a los caprichos del corazón y de sus ojos que los arrastran al desenfreno. La traducción actual dice, ni seguirán sus propios deseos, ni los pensamientos que los llevan a alejarse de mí. ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está su matrimonio espiritual? Usted es la iglesia novia, usted la iglesia va a ser la esposa del Cordero. ¿Se está uniendo cada vez más al Señor o cómo está actuando? ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto esto? Porque esta mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años no podía hacer eso. ¿Sabe por qué? Y hoy entiendo mejor la historia cuando dice que gastó todos sus ahorros en médicos y esto. ¿Qué es lo que pasaba? Que se estaba dejando llevar por su corazón, por sus pensamientos, por sus deseos. Pero entonces, cuando ella toca ese fleco, cuando ella toca ese borde, que no es un adorno, que significa, era un distintivo de que alguien pertenecía al pueblo de Dios, que también había una exigencia, los que andaban ese fleco, los que andaban eso, había una exigencia de fidelidad a los mandatos divinos. Y para que haya esa fidelidad, entonces deben haber dos elementos. Usted no va a poder ser fiel a los mandatos divinos si no tiene el conocimiento de los mandatos divinos. Pero también no va a poder ser fiel si no tiene la obediencia para cumplirlos. Y para tener la obediencia, ¿sabe qué debemos tener? Dominio propio. Para poder decir no a esto y sí a lo otro. ¿Y cuál es el objetivo? Llevar una vida de santidad. Se lo explico. El que llevaba esto, Jesucristo, no lo llevaba por adorno. Era alguien que tenía un distintivo del pueblo de Dios. Era alguien fiel a los mandatos de Dios. Era alguien que tenía el conocimiento y la obediencia y la santidad. Por eso es que cuando ella toma ese fleco, se da la sanidad. Para poder llegar a eso es diferente. Pero ahora miremoslo del ángulo de la mujer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando ella toma ese fleco? Recuerden, no es un adorno, pero el punto 2, el distintivo de que pertenece al pueblo de Dios. ¿Cuál es el distintivo que tiene usted que lo hace que sepa que pertenece al pueblo de Dios? ¿Cómo usted sabe que es cristiano? ¿Cómo usted sabe que pertenece al pueblo de Dios? ¿Cuál es el distintivo que usted tiene? ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces relacione todo. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Tocó el borde, un límite, tocó el fleco.
El fleco representa aquello distintivo. Lo que ella hizo para obtener la sanidad fue acercarse al Espíritu Santo. Ella estaba alejada, ella tenía su visión equivocada, estaba en las cosas del mundo, guiada por sentimientos, pensamientos y su corazón, pero ella no estaba guiada por el Espíritu Santo. El distintivo del pueblo de Dios de los últimos tiempos va a ser aquellos que sean verdaderamente guiados por el Espíritu Santo. Y si usted quiere tener sanidad a lo que usted tenga, yo no sé cuál es la necesidad que usted tiene, la enfermedad que puede tener incluso física, espiritual, pero ¿dónde va a comenzar su crecimiento? ¿Sabe dónde? Tocando el fleco, tocando, llegando en el límite más bajo que hay de su crecimiento espiritual, que es ¿cuál? Acercándose al Espíritu Santo. Cuando hablamos de la palabra fleco, solo hay dos palabras que encontré, una en hebreo y otra en griego, y en el hebreo es la 1434. Y cuando habla de la 1434, viene de otra palabra, origen, que es la 1431. Y esta palabra 1431 quiere decir crear. Esta mujer creó una unidad, creó un tiempo, aprovechó la oportunidad y se acercó. Educar. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Jesucristo, cuando tocamos ese borde de ese manto, cuando tocamos ese fleco, va a pasar algo en nosotros. Vamos a ser educados en la manera de vivir, vivir bajo los cimientos de Dios, bajo el conocimiento de Dios. Pero para eso tenemos un proceso, tenemos que tener disciplina, tenemos que tener lectura. Yo no sé si todavía está leyendo. Y eso nos va a hacer crecer. El acercarnos, el tocar ese fleco, el acercarnos al Espíritu Santo, a ese borde, nos va a hacer crecer, pero también dice dejar de crecer. Aquellas cosas, dejar de crecer a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas y volvernos, ¿sabe cómo? Completamente espirituales. Es necesario, ahí va a comenzar tu engrandecimiento espiritual. Ahí va a comenzar cuando te decidas dejar de estarte guiando por tus pensamientos, tus ideas, tus sentimientos y comiences a tocar el fleco, ese borde del manto del Señor. Comiences a tocar al Espíritu Santo. Y ella hizo dos cosas. Se acercó. Y cuando habla de acercarse, abordar, visitar, presentarte, conformar, mire, adorar. Y yo le decía ahora a usted, ¿hace cuánto no adoramos con todo nuestro corazón? Yo no sé, yo me juzgo a mí mismo, júzguese usted. Y esta palabra viene de otro, dice procurar asociarse con, estar de acuerdo con. ¿Sabe qué significa? Tocar el borde del manto. Cuando ella se acerca, entonces ¿para qué? Ella dice, ya no quiero más mis ideas, mis pensamientos, mis deseos. Lo que yo quiero ahora es ponerme de acuerdo con el Señor. Muchos de acá estamos peleados, enojados, resentidos con el Señor y es necesario para seguir creciendo, para seguir acercándonos a Él. Es necesario que volvamos otra vez y que estemos de acuerdo, que conozcamos la voluntad de Él. Tenemos que acercarnos, si no, como esa mujer, 12 años con hemorragia, va a ser así, se nos está yendo la vida, en la sangre está la vida, se nos está yendo la vida y nosotros no cambiamos, queremos seguir de la misma manera viviendo, y entonces no vamos a tener la sanidad que necesitamos. Pero también dice que tocó, cuando tocó, mire lo que dice, no es solamente un toque. Mire, encender un fuego, y de eso estamos hablando. Es el tiempo que nosotros comencemos a avivar otra vez. Se ha apagado esa llama del Espíritu Santo y es necesario a tomar ese fleco y volver a encender el fuego, agarrarse, tomar, aferrar, tocar. Mire, con un contacto relativamente firme. ¿Sabe qué dice aquí? Mire, casarse otra vez. Mire, relacionarse con o casarse, tocar o poner la mano sobre para bendición o para sanar. Es el tiempo que te agarres, que te aferres del Espíritu Santo, que busque la comunión con Él como nunca la has buscado. Perdón, como nunca la hemos buscado.
un tiempo diferente, y eso nos va a hacer crecer, eso va a sanar muchas veces. Es necesario que así como Jesucristo cumplió todo esto, igual nosotros lleguemos, su esposa, la esposa del Cordero, lleguemos a ver las cosas espirituales no como un adorno, y que nuestro distintivo sea una comunión viva con el Espíritu Santo, que de igual manera podamos decir, sí, yo soy fiel a los mandatos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser fieles? ¿Por qué? Porque leemos la palabra todo el tiempo y el Espíritu Santo nos da la revelación correcta. Tenemos el conocimiento y la obediencia. Tenemos el dominio propio. Dios nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de dominio propio para decirle a cosas en tu cuerpo, en tu vida, en tu manera de ser, esto nomás voy a cambiar acá. Es un tiempo en el cual tú tienes que llevar una vida de santidad. Ya no más juego con la santidad. Y cuando usted mira esto, mire todo lo que impacta esto. Mateo 14:34, estoy ya adelante en el capítulo. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y mire lo impactante. Todos los que lo tocaban eran sanados. Todos aquellos que entiendan que tocar el borde del manto es acercarse al Espíritu Santo, acercarse, aferrarse, ponerse de acuerdo y aceptar su voluntad. Vivir una vida de fidelidad, una vida de obediencia, buscando la santidad continuamente. Son aquellos que vamos a estar tocando el manto del Señor y la sanidad va a llegar a nosotros, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, y lo que tengamos va a ser sanado en el nombre de Jesús. Tocar el fleco es más que simplemente ver y tocar un objeto de hilo. Realmente significa llevar una vida como Jesucristo la llevó, llevar una vida guiada por el Espíritu Santo y no por nuestros deseos y pensamientos, una vida de obediencia y santidad. Jesús le dijo, ánimo, hija. Es el tiempo que los matrimonios de hoy en día aprendan el significado del verdadero arrepentimiento y también valoren el perdón, y que ya no se recuerden más y que vivan una vida de ánimo, una vida alegre, buscando la paz, el gozo entre ellos. De igual manera, si tú estás enojado con el Espíritu Santo, estás enojado con Jesucristo, busca tomar en cuenta y volver a arreglar esa situación. Ya no podemos vivir así. Jesús se da vuelta y le dice, ánimo. Nos enseña lo valioso del verdadero arrepentimiento y lo valioso de perdonar y continuar con una vida diferente. Punto número 3. Mateo 3:15. Pero Jesús dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Otras versiones dice, como la Osejo, cumplamos las disposiciones divinas. La PDT dice, cumplir con todo lo que Dios quiere. La versión lenguaje sencilla dice, debemos cumplir con lo que Dios manda. La pregunta sería, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios manda en base al matrimonio o en base a la relación matrimonial? Entonces, miremosla. Efesios 5:31 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Vimos una clase solamente de eso. Ya entendemos que hay que respetar, apoyar, ayudar a nuestros padres, pero el que se casa debe tener una relación así íntima en su propia casa. De igual manera, usted como cristiano no puede estar en un equipo y creer que la intimidad que tienen en general va a ser la intimidad que Jesucristo o que el Espíritu Santo le está pidiendo. No, tiene que tener un momento de intimidad allá usted solo con el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Según 1 Corintios 11:18, la mujer debe cubrirse la cabeza para significar que está sujeta a su autoridad. Mire, con todo respeto, yo entiendo que las mujeres son inteligentes, que las mujeres tienen la oportunidad, tienen todo para poder sobresalir, pero ¿qué? Pero hay un límite, que no se quite la autoridad. No pierda el reconocimiento de autoridad. Usted puede sobresalir, usted puede predicar, usted puede profetizar, usted puede tener un ministerio, pero no
pierda el valor de la autoridad. No crea usted que está sobre el hombre. Reconozcan los matrimonios. El matriarcado en los matrimonios hace estragos. Deje de estar queriendo pasar por encima de su esposo. Él es la cabeza del hogar. Efesios 5:33. Mire, por lo tanto, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Mírelos, aquí me voy a desquitar, no se preocupe, hermana. Usted se puso medio enojada conmigo cuando dije eso. Aquí me desquito con nosotros. A nosotros no nos han mandado a amar a las esposas, nos han mandado. No a enseñarles. Y a ustedes, hermanas, a que lo respeten. Respete a su marido. Y nosotros amemos a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos. Y ahí está cardíaco, ¿verdad? Porque si nos amamos, nos vamos a cuidar, nos vamos a esto, entonces tenemos que cuidar a nuestras esposas. Mire, cada uno en particular ame a su esposa de la misma manera que a sí mismo y la esposa respete a su esposo. Mire esta versión y usted puede buscarla, hermana. Perdóneme, no quiero ser imparcial. Lo dice la versión. La esposa debe tratar de respetar a su esposo, obedeciéndolo, alabándolo y honrándolo. Qué lindo estaba. Lo voy a mandar a imprimir y lo voy a poner aquí. Pero en serio. Pero nosotros tenemos que aprender a amar, hermano. La Biblia amplificada dice, mire, siendo su propio yo y que la esposa vea que respeta y reverencia a su esposo, que lo mira, que lo nota, lo mira, lo honra, lo prefiere, lo venera, lo estima y que ella lo adora, lo alaba, lo ama y lo admira sobremanera. Entonces, como esposos, si nosotros en los matrimonios no puede estarse dando la violencia doméstica, no podemos estar maltratando a nuestras esposas. ¿Sabe por qué? Porque eso sería como que nosotros mismos digamos, póngase, agarre un martillo y ponga su mano ahí y dése un martillazo. Su esposa es parte de usted. Así que tenemos que aprender a amarlas, cuidarlas y respetarlas. Sin embargo, se debe evitar la lujuria. Que el marido cumpla con su deber conyugal con su esposa, igual la mujer con su marido. Eso dice el Señor. ¿Y cómo comenzamos este punto? Se debe cumplir con lo que Dios manda. La mujer ya no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Como tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. Así que ese cuerpecito que usted tiene, deje de echarle tantas libras porque no es suyo. Cuide el cuerpo porque el cuerpo que usted anda es de su pareja. De igual manera, si gracias a Dios no estoy casado, va a decir usted, cuidado, ese cuerpo que usted tiene es del Espíritu Santo, no es suyo. Así que mire, a los solteros y a las viudas les digo que es bueno que permanezcan como yo, pero si no pueden guardar continencia, que se casen. Es mejor casarse que consumirse de pasión. No soy yo, sino el Señor quien ordena a los casados que la mujer no se separe del marido. No pueden haber divorcios ni separaciones. Eso dice el Señor. Yo no lo digo. Génesis 2:18. Haré una ayuda ideal para él. La esposa, amado hermano, jefe de familia, es una ayuda idónea. Está para socorrer, para proteger, para ayudar, para rodear. Es un aliado suyo, un amparo. Está para que lo defienda. No se lleve usted de machito ni de rintintín. A veces las mujeres nos van a defender. Mire, la esposa nos va a defender. Tenemos que aprender que ellas son nuestras ayudas idóneas. Así que entonces dejemos de estar viendo a las esposas como la mucama o como la niñera o como la encargada de buscar todas nuestras cosas. La esposa es nuestra ayuda. Démosle el lugar que ellas se merecen. No estoy diciendo que estos oficios son malos, no, perdón. Sino que muchas veces miramos a nos casamos para que haya alguien que nos hace la casa o nos cuide los niños y no es así. La ayuda idónea, y me gustó esta foto, es aquella en la que ambos están dándole forma a lo que el proyecto que el Señor les ha puesto. Ambos dándole forma. Y creo que el tiempo se me ha terminado. Creo que, bueno, rapidito.
Usted recuerda cuando el Señor vino y probó, llenó las vasijas de agua y se convirtieron en vino. En los matrimonios tiene que haber esto. Cimientos, en nuestra relación tiene que haber esto. ¿Cómo hacemos? Haga lo que Él diga. Aprendamos a hacer lo que el Señor Jesucristo diga. Aprendamos a tener nuestra tinaja llena de agua y se va a transformar el agua en vino. Siempre va a haber gozo en nosotros. Segunda cosa que el Señor puede convertir, los momentos de dificultad en nuestra vida, en nuestros matrimonios. Cálmense, llevemos a Jesús, no tengamos temor, trabajemos en la confianza y en la fe hacia Él. Y la calma va a regresar. ¿Qué cosa va a convertir el Señor? Van a haber momentos de dificultad, posiblemente no haya comida, escasez, pero ¿qué es lo que el Señor le pregunta? Vuelve a poner tu mirada en Jesucristo y le dice, ¿qué es lo que tienes? Mira lo que tienes y aprende a llevar una vida agradecida, aprende a llevar una vida viendo hacia el cielo, dándole gracias a Dios en todo tiempo, y esa escasez va a ser transformada en abundancia. ¿Qué más va a cambiar? No temas, le dijo, mientras, mire, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la casa de él había muerte y había lloro, llanto y dolor. Posiblemente en estos días haya llanto, lloro, dolor, alboroto, muchas cosas. Y no alboroto, la cosa esa, ¿va? Así que mire, ¿qué es lo que dice el Señor? Pongamos orden y comencemos a sacar las cosas de la casa que no están bien. Todo lo que sea dolor, llanto, comencemos a sacar. Cuidado con las amistades, las personas que llegan a nuestros hogares. ¿Qué quiero decirte? Quiero cerrar con esto. No descuides la familia. No descuides la familia. 1 Timoteo te dice, diles a todos que hagan esto para que nadie los culpe de descuidar a su familia. Esta es la estructura familiar. En ninguna de aquí dice redes sociales, en ninguna de aquí dice chonita, en ninguna de aquí dice la vecina, en ninguna de aquí dice papá, perdón, suegros. No quiere decir que nos vamos a olvidar de ellos, pero esta es la estructura familiar. No descuidemos nuestra familia y honremos también, ¿verdad?, las personas que están cerca de nosotros. Vamos a orar, cerramos acá. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad. Damos gracias, Señor, porque tu plan es perfecto. Y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Sabemos que los últimos tiempos serán tiempos de mucha maldad. Los últimos tiempos serán tiempos de mucha confusión. Los últimos tiempos son tiempos en los cuales los matrimonios van a ser atacados. Los últimos tiempos serán aquellos en los que los hijos van a ser atacados. Entonces yo te ruego y te vengo diciendo, revisa cómo está tu vida, revisa cómo está tu hogar, revisa cómo está tu matrimonio, revisa cómo está tu vida espiritual. Si en tu vida espiritual ya no hay deleite, lo que hay son rencores, recuerdos malos, cosas que te entristecen, tu hogar, tu morada, aquel lugar que el Señor te dio para que tú tuvieras paz, gozo, deleite, apoyo, se ha convertido como en esos gadarenos, una vida sin sentido, una vida como que estuviésemos en un cementerio. Es necesario que avivemos. Es necesario que volvamos otra vez a tener ese avivamiento, esa confianza. Dios nos ha llamado a cosas hermosas. Dios nos ha llamado que aún en tiempos de dificultad tengamos paz, tengamos gozo. Que el Espíritu Santo pueda darles paz, gozo, consuelo y alegría. También, si como esa mujer con derramamiento de sangre que simboliza la vida está en la sangre. Si a ti se te está yendo la vida por muchos problemas, cosas, dificultades que hay, revisa cómo estás viviéndola. Posiblemente estamos tan separados de Dios que estemos viviendo conforme a nuestro corazón, conforme a nuestros pensamientos y conforme a nuestros deseos, y nos hemos olvidado de tocar el manto del Señor.
Hoy es el día que puedas tocar ese manto. Hoy es el día que puedas tocar ese fleco. Que sabes qué simboliza el límite para tu crecimiento. Ahí va a comenzar tu crecimiento, y ese crecimiento, ese distintivo que te va a hacer crecer, que te va a hacer parte de una familia espiritual, se llama Espíritu Santo. Dale la oportunidad al Espíritu Santo que restablezca tu vida espiritual, que restablezca tu matrimonio, que restablezca tu hogar. Dale lugar, acércate a Él, aférrate a Él. Él te va a dar sanidad, incluso física. Pero también, si hemos hecho las cosas conforme a nuestra manera, recordemos que debemos hacer las cosas conforme a como está escrito. Busquemos en la palabra de Dios cuáles son los cimientos. Si lo que tú haces tiene una base bíblica, dale para adelante que va a salirte bien. Pero si no, trabajemos con el escrito está. Tú eres un escriba, tienes que ser un deleitoso de la palabra. Cuarto, tienes el Espíritu Santo que es capaz, tiene el poder de transformar y de convertir todas las cosas en alegría. Si lo que hoy hay, el ambiente que hay en tu hogar es difícil, posiblemente hay escasez, posiblemente hay dificultad, posiblemente estás como los discípulos que te están atacando la tormenta en esa barca. Tú tienes que poner tu mirada en el Señor Jesucristo, tu mirada en el Espíritu Santo, y aférrate a Él, y Él va a transformar esos ambientes. Él va a transformarlos. Mira tu mirada al cielo, pon tu mirada al cielo y sé alguien agradecido. Dale gracias a Dios cada día de tu vida. Dale gracias a Dios porque respiras. Dale gracias a Dios que hayas machucado el dedo gordo cuando te levantaste. Dale gracias a Dios porque tienes vida. Dale gracias a Dios porque tienes un pie. Dale gracias a Dios porque tienes dedo gordo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor bendiga sus matrimonios, que el Señor bendiga a sus hijos, que así como Job ponga un vallado sobre ustedes, un vallado sobre su familia, un vallado sobre las pertenencias que Dios les ha dado. Y de igual manera, que el Espíritu Santo les dé ese espíritu de dominio propio para quitar y apartar todo aquello que no sea de edificación. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.